Fracasología 2019, la obra de María Elvira Roca Barea parecería una réplica al libro España, Historia de un fracaso 2009 de Fernando de Orbaneja, quien decía entonces que la historia de España, salvo pequeños intervalos, es la historia de un fracaso. Por el contrario, Roca Barea destaca los logros de la España imperial. Hay un párrafo delimitador en la obra de María Elvira que cubre al menos los 3 primeros capítulos, que dice: Felipe V era nieto del rey Luis XIV. Llega a Madrid el 17 de febrero de 1701 para coronarse rey de España, luego de la muerte de Carlos II, con lo cual comienza el siglo XVIII o el siglo de la Ilustración en España. Enunciado de esta naturaleza se pueden clasificar como verdadero, pero ciertas valoraciones históricas difícilmente, como las que vamos a enumerar a continuación, no se pueden hacer en forma tan concreta. El Imperio Español fue derrotado con un arma nueva, inédita hasta entonces, la propaganda. Se desató una guerra cultural como no ha habido otra en Occidente, dice María Elvira. Desde luego, esta es una proposición falsa. La propaganda no es suficiente para destruir a una nación o un país. Primero se pierde la confianza y luego lo que la justifica. La propaganda es una forma de gestionar la mentira que el español nunca ha podido aprender. Los españoles no pueden jactarse de no ser grandes propagandistas, como lo atestigua la colonización de América. Hay un momento a partir de la cual una parte significativa de las élites españolas asume el discurso de la leyenda negra, porque es el discurso ganador desde el siglo XVIII. El siglo de la Ilustración fue contrarrestado terriblemente por la Iglesia Católica Española y existen diversas perspectivas sobre esta etapa histórica fundamental. María Elvira afirma que España se convirtió en una colonia francesa en el siglo XVIII con el cambio de dinastía. Muchas otras naciones cambiaron de dinastía y no por eso se subordinaron culturalmente. Francia no solo no volvió a temer a España, sino que consiguió convertirse en una provincia acomplejada en el orbe de su influencia cultural durante siglos, una situación que aún perdura. Otros historiadores tienen una percepción diferente de la que María Elvira tiene de la España de esta época. La España negra, atrasada y horrible de los textos franceses, con el tiempo terminó por suplantar a la que realmente existía y puso los carriles sobre los que la historiografía sobre España ha discurrido durante el siglo. Por razones distintas pero complementarias, generaciones de intelectuales españoles han enseñado y cultivado la fracasología nacional sin reflexionar en que el fracaso de la historia de España es una profecía autocumplida. Si así fuera, si todo dependiera de una profecía autocumplida, solo habría que cambiar la autoprofecía para que España encontrara el camino del éxito. Como decía anteriormente en su libro España, Historia de un fracaso, 2009, Fernando de Orbaneja decía que la historia de España, salvo pequeños intervalos, es la historia de un fracaso. Este libro fue publicado 10 años antes de Fracasología. Hemos visto, dice Orbaneja, cómo unos fanáticos reyes dieron la espalda al progreso, que se inició con el Renacimiento y se dedicó a defender a la Iglesia con esfuerzos por encima de las posibilidades reales del país y ahogó la incipiente democracia interior, enfatiza Orbaneja. Con ello, solo se consiguió quedar fuera de las ideas científicas, la ruina de las arcas, convertir al pueblo en vasallo y alimentar un orgullo absurdo al propagar la idea de que éramos el pueblo elegido por Dios. El autor de España, Historia de un fracaso, enfatiza que la gran culpable de esos hechos, el fracaso de España, ha sido la Iglesia Católica, cuyo poder lo ha ejercido por encima y a veces en contra de las instituciones civiles, imponiendo una legislación con arreglo a sus conceptos morales. Estas dos versiones de la interpretación de la historia de España revelan los graves problemas epistemológicos o de método de la historia. No obstante, la visión de María Elvira a todas luces es una falacia narrativa. En cambio, el enfoque de Orbaneja tiene un enfoque narrativo más realista y se ajusta incluso
a la versión que tenía Rubén Darío de la España de comienzos del siglo XIX en su famosa obra que comenté recientemente, España Contemporánea, publicado en el año 1901. Bueno, te saluda Eduardo Estrada Montenegro. Si te gustó este video, por favor dale like. Si no te has suscrito, suscríbete. También te recomiendo que me des tu punto de vista sobre este libro o estos dos libros que he mencionado, y también que compartas este video con tus amigos. Muchas gracias.